De empezar con la primer plática de este segundo día de las semanas del ahorro, y ahora le toca el turno a la empresa Cooper Power, que nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Los dejo con el ingeniero, que él hace su propia presentación y la introducción al tema. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema del FR3. Mi nombre es Juan Roberto Salazar, de la empresa Cooper Power Systems. Ahí tengo el cargo de la gerencia de ventas para el mercado comercial e industrial, y vamos a ver el tema de última vanguardia en cuanto a aceite dieléctrico vegetal. Bueno, para comenzar, el aceite dieléctrico vegetal se utiliza en los transformadores o en cualquier equipo de media tensión que requiera de algún dieléctrico. ¿Sí? Primero que nada, hablar un poquito de la empresa Cooper Power Systems. Cooper Power System es parte de un corporativo mundial de nombre Cooper Industries. Este corporativo se encuentra en Houston, y la empresa de Cooper Power Systems tiene su corporativo en Waukesha, Wisconsin, como a 30 minutos arriba de Chicago. Es una empresa de capital americano, una empresa pública, y obviamente que cotiza en la bolsa de Nueva York. Esta es nuestra matriz en Waukesha. Ahí alrededor tenemos 4 plantas de manufactura en donde hacemos varios de los equipos, como transformadores, restauradores, seccionadores subterráneos, capacitores de potencia. Y estas es nuestras instalaciones en Tlajomulco de Zúñiga, en México. Ahí es donde se fabrican los transformadores marca EMSA, y también estamos fabricando los apartarrayos de distribución, los tipos de hule silicón, los poliméricos de hule silicón, entre otros productos. Si vemos la perspectiva de red, este aceite vegetal, ¿en dónde puede ser utilizado? Les comenté que este aceite vamos a ver que se puede utilizar sobre todo en los equipos de media tensión, como son los transformadores, que es uno de sus principales usos. Estos transformadores pues pueden ser obviamente los transformadores de distribución tipo pedestal, que están en toda la red subterránea, ¿sí?, en toda el área de servicios. Puede también estar en equipos de distribución, como lo que son los reguladores de voltaje, ¿sí?, o inclusive en transformadores de potencia que vienen a estar en las subestaciones, e inclusive en los más novedosos de hoy en día, que vendría siendo la generación solar o la eólica, que lleva unos transformadores especiales. También pueden ser utilizado el FR3 en este tipo de transformadores. Entonces, si se fijan, tiene un campo amplio del uso del FR3, ¿sí?, desde la generación, parte de la transmisión con los transformadores de potencia, y obviamente la distribución con los transformadores de tipo pedestal o sumergibles para el área de subterráneos. Ahora, algo importante que hay que conocer, si estamos hablando de dieléctricos, pues vamos a conocer un poquito la historia. Si se fijan, desde los 1880, cuando apenas se inventaron los transformadores, desde entonces se utilizaba el aceite dieléctrico mineral, pero con un problema. Precisamente el aceite dieléctrico mineral tiene riesgos de incendio, y además también tiene riesgos ecológicos. Si se derrama el aceite mineral, puede contaminar los mantos acuíferos y también contamina el subsuelo, y obviamente pues ya no puede sembrar nada ahí, y vienen todos los problemas e inclusive multas ante las agencias gubernamentales que cuidan el medio ambiente. Desde 1980, después algunos científicos en 1929 dijeron, bueno, pues si tenemos el problema de que se incendia el aceite mineral, pues vamos inventando algo pues que no se incendie, pero que también me sirva como dieléctrico en un transformador, como fluido que aísla y la hace de refrigerante y de aislamiento dentro de los equipos de media tensión. Inventaron algo que se llamaban los bifenilos policlorados, que su nombre comercial, uno de los más comunes, fue Ascareles. Después se detectó, al paso de los años, que es altamente cancerígeno. Entonces, una breve exposición de estos contenidos de BPCs o de bifenilos policlorados o Ascareles
pues puede causar cáncer en la piel o cáncer en las vías respiratorias. Entonces cuando se dieron cuenta de esto dijeron, no, ¿sabes qué? Pues estábamos mejor con los incendios que con cáncer, que abarcamos mucho más personas. Entonces obviamente en Japón por ahí en 1972 prohibió el uso de los cascareles, Estados Unidos en 1979 lo prohibió y en México no fue sino hasta 1988 que se prohibió el uso de los cascareles. Inclusive hoy en día, si ustedes ven un transformador, van a ver que por ley debe traer una leyenda que diga menos del 2% de partes por, menos de 2 partes por millón de BPCs, o libre de BPCs o libre de ascareles, precisamente por este descubrimiento. Entonces, después de ese tiempo, del 88, obviamente se seguía con el problema del aceite mineral y los incendios. Después vinieron los transformadores tipo secos. El problema de los secos es que dijeron, bueno, pues si lo que se incendia es el aceite, quitémosle el aceite, y de ahí fue donde surgieron los secos. El problema de los secos es que sí ganaron algo de seguridad contra incendio, pero perdieron mucho en ineficiencia. Como estos transformadores trabajan a mucha mayor temperatura, tienen más pérdidas y por lo tanto los hicieron muy ineficientes. Después el parteaguas fue en 1975, donde Cooper sacó el RT, que fue de los primeros fluidos que le llaman fluidos de alto punto de inflamación o de alto punto de ignición. ¿Esos qué quiere decir? Quiere decir que su punto de inflamación está por arriba de los 300 grados centígrados, mientras que el aceite mineral, su punto de inflamación era 160. Entonces sí fue un gran paso. En su momento el RT pues todavía era de los primeros, muy bueno en su momento, pero todavía era derivado del petróleo o de los hidrocarburos. Después por ahí en el 85 sacaron los sintéticos. El problema de los sintéticos, que sí son buenos contra los incendios, pues no están utilizando recursos renovables. Luego vinieron las siliconas o el gel de silicón, también muy bueno contra el fuego, como dieléctrico en un transformador, pero no es biodegradable y además cuando se calienta puede soltar una sustancia que es bastante tóxica. Y la última tecnología o novedad en fluidos dieléctricos fue en el 96 con el FR3, que es precisamente el aceite vegetal, que a partir de entonces ha ido agarrando la mejora de cada uno de sus contrapartes, precisamente para tener este beneficio, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí ha sido un camino largo, pero desde el 96 que se está utilizando el aceite vegetal, y ya con muy buenos resultados, ¿no? Aquí en México, ¿qué experiencia tenemos? Si se fijan, ya está desde el 96, desde hace 14 años, aproximadamente hace 6 años, se ha incluido este aceite en el mercado mexicano. ¿Quién ha sido nuestros clientes? CFE, Luz y Fuerza en su momento, sobre todo en los transformadores sumergibles y los de tipo pedestal. Ahora que hubo pues lo de las explosiones en el Zócalo, fueron de las cosas de hace algunos años que empezaron a detonar. Ya prácticamente todos los transformadores que iban para el centro de la Ciudad de México, todos iban con aceite vegetal, ¿no? Para precisamente eliminar ese riesgo de incendio. Pemex los está usando en los mantenimientos de los transformadores, se pueden hacer rellenados. Este aceite vegetal no nada más es para los transformadores nuevos. Cualquier transformador que tenga aceite dieléctrico mineral, puedes hacerle el rellenado al vegetal y ganar las características que tiene el aceite vegetal. Y en el mercado privado han sido nuestros clientes minas, laboratorios, maquiladoras, plazas. En realidad, si se fijan, cualquier transformador que tenga un aceite dieléctrico mineral y que quieras ganar en una de sus grandes ventajas que tiene, se puede hacer el cambio, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 grandes ventajas? Lo que me gustaría que se llevaran de esta plática. 3 principales ventajas que tiene el uso de este aceite vegetal. La primera es seguridad contra incendios, la segunda es la seguridad para el medio ambiente, y la tercera son las ventajas que tiene del funcionamiento. Todo esto obviamente para seguridad del personal o seguridad de las personas que están alrededor de estos equipos de media tensión. Yo les diría, ¿ustedes han estado cerca de algún transformador tipo pedestal? ¿Y les gustaría estar seguros o no tanto, o que siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde el FR3 cobra mucha importancia, ¿no? Bien, seguridad contra incendios. Vamos a ver por qué es bueno el FR3. Primero que nada, les estoy comentando que el aceite mineral se incendia y siempre es un riesgo latente. En un transformador que no le dan mantenimiento o que le sobrecargan, si tiene aceite mineral, siempre existe el riesgo de que este se incendie
y cause sus estragos. Les voy a enseñar un video de un incendio de un transformador. Aquí, si se fijan, la baja tensión hizo corto, el arco fue tan fuerte que las protecciones no entraron, están calentando el aceite hasta que se evapora, rompen el sello hermético del transformador y como es inflamable, prácticamente se genera la explosión. Eso es como si fuera una pequeña bombita. Y obviamente una vez que alcanzaste los grados de ignición del aceite mineral, que está por ahí de los 150 grados centígrados, obviamente el incendio ya es difícil de contener, sobre todo si está al aire libre, porque deja precisamente, para retirar el incendio ustedes saben que deben de retirar el oxígeno, y pues es difícil en el aire libre, ¿no? Si por algo lo logran apagar, viene la cuestión medioambiental, ¿sí? Es el derrame del aceite. El problema de estos transformadores es que cuando explotan o estallan con el aceite incendiado, ¿sí? Entonces, a donde quiera que caiga este aceite, incendia los alrededores, ¿no? Si por algo logran apagarlo, pues todavía está el combustible del aceite regado por todas partes y viene obviamente las multas medioambientales, ¿no? Existe el mito de que los transformadores secos son completamente seguros. Sí es cierto que son más seguros o causan menos incendio que los que están en aceite mineral, pero aún así no son infalibles, como estas fotografías que tenemos aquí. En el mercado de los tipos secos hay de dos tipos, ¿sí? Los encapsulados en resina epóxica, como está a medias, como los que son impregnados en barniz, que son todos los que están aquí alrededor. Estos no tienen el aceite y tienen la desventaja de que su elemento activo del transformador está expuesto. A estos, si les fallas el mantenimiento, muy probablemente vas a tener un riesgo mucho mayor de incendio y obviamente incrementan también su ineficiencia. El problema de los secos, acuérdense, sí mejoraban la seguridad contra incendio, pero a costa de ser muy ineficientes. Y aún así, no te garantizan el 100% de eliminación del riesgo, como vemos estos ejemplos de aquí. Vamos a ver ahora otro video en el que es una prueba de ignición que lo hace la empresa Factory Mutual Global. Es una empresa que se dedica a hacer garantías o seguros contra incendios para las empresas, y le hicieron un envío a este aceite. El aceite que probaron primero fue el aceite mineral en un medio obviamente controlado, precalentando el aceite a 130 grados centígrados. A una placa con un soplete la calientan a 750 grados, simulando un cortocircuito en el transformador. Si se fijan ya de entrada, vean todo el humo que hay. Esto es lo que causa que después se rompa el sello hermético. Y la placa le da la suficiente energía al demás aceite para que en realidad se incendie. Y obviamente este incendio ya no lo puedes apagar hasta que le retires el oxígeno o se acabe el combustible, ¿no? Que es lo que hacen en esta prueba. La prueba similar que le hicieron, pero obviamente al FR3, bajo las mismas condiciones de 130 grados centígrados precalentados y la placa al rojo vivo a 750, vean las diferencias. De entrada a los 130 grados centígrados no tengo nada de gases, se mete la placa a 750, genera un poco de gas, que no es nada tóxico este gas, salvo el normal que es el dióxido de carbono. Se hace obviamente el burbujeo, está hirviendo el aceite vegetal, pero ni una sola flama, ¿sí? Y obviamente no hay combustión ni incendio, ¿no? O sea, esto es una de las grandes ventajas que tiene este aceite. Su punto de inflamación de este aceite es el más alto del mercado y es lo que le permite precisamente estar a la vanguardia. Entonces, si se fijan, en cuanto a seguridad contra incendios, este aceite está desde el 96, más de 14 años, ya llevamos más de 250,000 instalaciones con este tipo de aceite, y lo interesante es que tengo un récord perfecto, ni un solo incendio, ¿sí? Comprobado obviamente por las agencias gubernamentales de los incendios y las agencias que controlan las garantías, ¿no? Obviamente si una empresa debe dar una garantía de que se incendió una fábrica y tiene que pagar todo, solamente si se determina que fue el transformador, todo eso se reporta, y es por eso que tenemos la certeza de decir que son 0 incendios. Este aceite vegetal es autoextinguible y además no se propaga.
y pues vean la gran diferencia que hay del aceite mineral contra el aceite vegetal, de 165 a 147, de 330 a 350, ¿no? Aprobado UL y aprobado por la Factory Mutual. Como les comentaba, también este aceite no es para transformadores nuevos nada más. Aquí esto es una gráfica de cómo varía el punto de inflamación por contenido de aceite mineral en el vegetal, ¿sí? Es decir, si se fijan en el lado aquí de vertical tenemos los grados centígrados del punto de inflamación, y en el eje horizontal tenemos el porcentaje del contenido del aceite mineral en el aceite vegetal, es decir, 100% es puro aceite mineral, vean el punto de inflamación, como a 160 grados centígrados. 0% es puro aceite vegetal, 360. Con el objetivo de que vean de que a pesar de que tú tengas un 6, un 7% de aceite mineral en el vegetal, de todos modos se mantiene el punto de inflamación a 360 grados centígrados como si fuera puro vegetal. No para que adrede le dejen esa mezcla, sino para que cuando hagas el rellenado o el cambio en sitio, ustedes saben que el papel embebido de un transformador que lleva muchos años ya embebido en el aceite mineral, es muy difícil retirárselo por completo. Cuando le retiras todo el aceite y lo dejas todavía escurrir un par de horas, todavía se le queda algo de impregnado. Eso que se quede impregnado siempre va a estar, según los procedimientos que tenemos nosotros, en este rango de porcentajes, de un 2 a un 7%. Y obviamente es por eso que puedes utilizar este aceite sin problemas. Eso fue en cuanto a la seguridad contra incendios. Vamos a ver su siguiente característica, que es seguridad contra el medio ambiente. Es una de sus grandes características. Lo primero que tiene es que es utilizado de una fuente renovable. ¿Quién tiene una idea de dónde estamos sacando este aceite? De semillas, ¿no? De semillas vegetales, así es, particularmente de la soya. Entonces este es un aceite derivado casi en su totalidad de aceite de soya vegetal, obviamente con algunos aditivos que también son del grado comestible, para poder decir que todo el aceite ya en su producto final es 100% grado comestible, ¿sí? E inclusive se le tuvo que poner ahí un sabor medio malo para que luego no estuvieran ordeñando los transformadores para otros fines, ¿no? Algo así. Entonces, obviamente, otro de sus grandes beneficios a la hora de hacerlo 100% comestible, pues es que de entrada no es tóxico. Entonces ya eso es una gran ventaja contra el aceite mineral. La otra es que su biodegradación es rápida y completa. ¿Sí? Vamos a ver que este aceite prácticamente, si pudiera existir algún derrame accidental, en 45 días se biodegrada al 100%. ¿Sí? Entonces eso es uno de sus grandes beneficios. Vamos a ver que es fácilmente descartable, reciclable o reacondicionable. Es decir, cuando pierda sus características de la vida útil, lo puedes volver a reacondicionar para utilizarlo en otro transformador o reciclar para utilizarlo. Por ejemplo, se pueden hacer jabones con este aceite, se pueden hacer biodiesel. Entonces, si se fijan, este aceite también se puede descartar fácilmente, ¿sí? Yo les pondría esta duda: ¿qué creen que le hagamos a los aceites de los transformadores viejos que ya vayan llegando a su término de vida útil? Y es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Que está volando por ahí esa respuesta. Y obviamente ya estamos autorizados también por las agencias gubernamentales del medio ambiente, aprobados ante la Semarnat aquí en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que ya este aceite tiene la CRETIP. Eso nos garantiza a través de la Semarnat, de las NOMS 52 y 53, que no es un aceite que no es corrosivo, ni reactivo, ni explosivo, ni tóxico, ni inflamable, ni biológico infeccioso, ¿sí? Y obviamente se le hacen varias pruebas de toxicidad aguda en truchas bebé y de oral en ratones, también para ver qué toxicidad tiene si existe un derrame en el agua. Y obviamente tuvimos 0 mortandad. Entonces se comprobó esto también para que pudiera utilizarse el uso donde puede haber un riesgo de un derrame de este aceite accidental en aguas. Estas simplemente son gráficas para comentarles la biodegradación tan rápida que tiene este aceite. Como en su totalidad se hace de material prácticamente comestible de las plantas, es vegetal, pues como todas las plantitas cuando terminan su ciclo de vida se reintegran otra vez al suelo, igual este aceite, ¿sí? Es biodegradable al 100% en 45 días.
¿sí? Cosa que el aceite mineral, si ven aquí la diferencia, ya al 30% únicamente, ¿no? Y comparado contra las otras alternativas de aislamiento, el silicón, que era muy bueno para protección contra incendio, pues es muy malo para biodegradarse, no se biodegrada nada, ¿no? ¿Sí? Inclusive los esteres sintéticos no le llegan al grado de biodegradación del aceite vegetal. Y tiene un tercer factor de ecología. ¿Alguien ha oído hablar de la huella de carbono? La huella de carbono de un producto, es decir, cuánta energía eléctrica utilizó, significa cuántas kilogramos o toneladas de dióxido de carbono aventé a la atmósfera por el hecho de generar esa energía eléctrica que necesitó este equipo para hacer el producto final. Este ejemplo nos dice que de cada $1.000.000 de transformadores que se compran, si se hubieran comprado en aceite mineral, avientan 70 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente para generar ese aceite mineral de esos transformadores. Si este $1.000.000 se hubiera comprado en aceite vegetal, no nada más no echo dióxido de carbono al medio ambiente, sino que le retiro. Porque acuérdense que las plantas, que es mi materia prima, toman dióxido de carbono para crecer, ¿sí? Entonces por eso que tiene una huella de carbono mucho más negativa. Pero como yo también para procesando grado activa, estamos ahí salvando 5 árboles o 13 autos fuera del camino, es lo que representa esta diferencia. Entonces vimos ya la seguridad contra incendio, vimos lo del medio ambiente, pero tiene una tercera ventaja, que son las ventajas del funcionamiento. Prácticamente esta es una de las grandes ventajas también que tiene, porque si se fijan, una de las cosas interesantes que tiene este aceite es que amplía la vida térmica del aislamiento. En pocas palabras, protege el papel. Acuérdense que un transformador en la parte interna tiene bobinas, núcleo, pero en cada vuelta de bobina lleva un papel para que en realidad la corriente vaya por todo el embobinado. Si ese papel se moja, ¿qué creen que pase? Se echa a perder ese papel, se deshace como si mojáramos aquí una servilleta, ¿sí? Cuando se deshace ese papel, entonces ya no existe el aislamiento adecuado y empieza a haber pequeños cortos hasta que falla el transformador. Entonces lo que hicimos es que le dimos una capacidad al aceite vegetal para que no dejara libre al agua, sino que reaccionara con el agua, genera un pequeño ácido graso y ese ácido va y se deposita en el papel. ¿Sí? Entonces acuérdense que un transformador está en constante cambio de temperatura. Cuando le demandan su 100% está más caliente que en la tarde, por ejemplo. ¿A qué horas creen que es la hora pico de demanda de un transformador? De 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la noche, ¿no? Unos dicen que por las novelas, quién sabe. Pero es cierto eso, ¿no? Entonces en la tarde se enfría y luego a las 2 de la tarde está frío y otra vez en las 7, 8 de la noche se vuelve a calentar. Ese cambio térmico hace también que el papel se rompa y libere agua y viene ahí el proceso de descomposición. El aceite vegetal tiene la capacidad de generar este ácido graso o esta grasita que va y se le deposita al papel para protegerla de la ruptura térmica y eso nos permite alargar la vida útil del transformador prácticamente hasta el doble de vida útil. ¿Cuánto es la vida útil de un transformador que conocen? 20 años. Pues ahora imagínense a 40 o 60 años con el uso de este aceite vegetal, ¿no? Esa es su tercer ventaja, ¿sale? La otra que tenemos es que no genera sulfuros corrosivos. El sulfuro es si la humedad es el enemigo número 1 de un transformador en aceite mineral, los sulfuros es el segundo. Es un componente que se va creando, que va atacando al transformador de adentro hacia afuera, lo va oxidando en sus partes internas, ¿no? La ventaja con este aceite vegetal es que en el proceso de utilización de este aceite no se generan estos sulfuros, entonces tienes todavía un factor más para que dure más este equipo, ¿no? Se probó la compatibilidad de este aceite vegetal con todas las partes internas de un transformador, pinturas, empaques, aislamientos, obviamente fusibles, empalmes, soldaduras, para que tengan la plena certeza y seguridad de que ningún elemento interno de un transformador puede dañar su uso del aceite vegetal. El rellenado de estos transformadores es relativamente sencillo, ¿sí? Tienes tu contenedor de aceite nuevo, tu contenedor de aceite viejo,
tienes obviamente una tratadora de aceite, que es la que le va a quitar la humedad en el camino para que no agarre extra, y calienta el aceite para evitar que burbujas se hagan, y obviamente se hace precisamente el cambio allí en sitio, ¿no? Esto es una de las grandes ventajas. Claro que lo debe de hacer empresas capacitadas y certificadas para hacer esto, pero en realidad es un proceso relativamente sencillo, ¿sí? Ya no estamos solos. Antes la tecnología, en este caso, le ganamos a las normativas. Ya salieron las normativas. Está esta normativa internacional, la IEEE C57.147, es una especificación americana, pero también ya tenemos la mexicana, la NMX J628, que salió en el 2010, desde julio del 2010, ya habla precisamente de transformadores y aislantes en esteres naturales o aceites vegetales, ¿sí? Que obviamente estas normas te indican bien todo el proceso a seguir, desde la recepción de un aceite mineral, desde cómo se le debe de utilizar este aceite dentro del transformador, de qué valores debes de esperar, si obviamente le haces un análisis preventivo, etcétera, ¿no? Y para finalizar, tengo también obviamente todas las certificaciones que actualmente tiene el aceite vegetal. Ya está aprobado por la Semarnat, ya está aprobado por Petróleos Mexicanos, tiene la aprobación ABS, que es para utilización en barcazas marinas o en plataformas. Está autorizado por la Factory Mutual, tiene la UL y obviamente las gubernamentales de normatividad de Estados Unidos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Sí, adelante. También existen ahora ya competencia, otros líquidos también similares que están utilizando algunos fabricantes como Prolec. Sí, me preguntan si ya existen otras alternativas, otros fabricantes de este aceite vegetal. Ahorita sí existen, de hecho Cooper desde el 96 lo creó, todavía tenemos la patente. Entonces existen otras empresas como ABB que también está utilizando el aceite vegetal. Todavía nos pagan algo de regalías porque todavía tenemos la patente vigente. Y ya existen algunos otros desarrollos de otras empresas donde sí están tratando de sacar el aceite vegetal. Todavía no lo externan completamente al público por lo mismo de las patentes, pero por lo menos ahorita estamos dos utilizando el aceite vegetal para estos procesos. Los transformadores, para renovarlos ya usados, se les puede quitar el aceite, decías, y ponerle FR6. FR3, ajá. FR3 se prolonga la vida del transformador. Así es. Me preguntan que si de un rellenado también se prolonga la vida útil. Sí, pero obviamente es la vida útil restante. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo a las personas es decirle, si tú vas a hacer un rellenado, primero hazle un análisis a ver cuánta vida útil le queda. Entonces normalmente hay unas pruebas como las pruebas de furanos o algunas otras pruebas físico-químicas del aceite que te dicen, ¿sabes qué? Le quedan 10 años de vida útil. En teoría, cambiándole el aceite y siguiendo bien todos los procedimientos del cambio, te va a duplicar esa vida útil restante, ¿no? Entonces sí, no te la va a dar de las 60 o los 80 años como nueva, hablando de un transformador que siempre ha tenido aceite vegetal. Pero si se hace el análisis y le quedan 2 años de vida útil, pues tenlo por seguro que con el FR3 te van a dar 4, ¿no? Pero más o menos va en esa relación. La norma, hay una norma que se llama la Loki Test, a través de la IEEE, que es como comprobamos ese incremento de vida útil. Se comprueba la vida útil del aislamiento en sí. Y tenemos las pruebas de que dura de 5 a 8 veces más que el aceite mineral. Pero obviamente hablando ya de todo el transformador, como el transformador también son empaques y muchos otros factores, es por eso que no le incrementa 5 veces más la vida útil, ¿no? Pero se tiene visto que el doble te lo puede lograr alcanzar. ¿Sí? Una pregunta, ¿el aceite vegetal también entra en el proceso de purificación como en el aceite diréctrico? Sí, así es. Me preguntan si el aceite vegetal entra en el mismo proceso de purificación que el aceite dieléctrico mineral. Se utilizan las mismas máquinas. También se puede filtrar si por algo se llega a tener algún compuesto no deseado. E inclusive también tiene la tendencia a gasificar en menor cantidad que el mineral para decirte qué fue lo que le pasó al transformador. ¿También entran las pruebas de humedad? También entran las pruebas de humedad, nada más que vamos a ver que el aceite vegetal se hizo que fuera muy tolerante a la humedad. Para darte una idea, el aceite vegetal se satura a las 1200 partes por millón, el aceite mineral a las 70. Si yo le hago una prueba de humedad de partes por millón a un transformador que lleva algunos años en uso, a lo mejor algo normal de ver en un aceite vegetal son de 300 a 400 partes por millón.
Mientras que en un mineral 30 partes por millón ya tiene que estar preocupada por la ruptura dieléctrica, ¿no? ¿Sí? En cuestión de seguridad, y comentas que tiene 350 grados, 360, ¿tiene ¿no? un límite para que se incendie? Así es, bueno, sigue siendo un aceite. Si tú por algo le llegas a los 360 arriba de eso, se va a incendiar como cualquier otro aceite, ¿no? La ventaja de este aceite es que, como les puse ahí, es autoextinguible y no se propaga, y además tiene la capacidad de que necesitas calentar todo el volumen del aceite arriba de los 360 para que entonces pueda ocurrir algún tipo de incendio. Siempre antes de eso, como los transformadores están diseñados para 55-65 grados, más la temperatura ambiente, más la sobrecarga, siempre andan por ahí de los 140-150. Normalmente no pasan de ahí, porque si pasa, entonces ya entran las protecciones atrás de ese transformador. Entonces por eso está muy lejos 360 de lo que normalmente pueda fallar en un transformador, y es por eso que a pesar de que se siga siendo un aceite, nunca hemos llegado a tener ningún incendio. Y la viscosidad con respecto al aceite mineral. Es un poco más viscosa, prácticamente la misma, a tal grado que por eso decimos que se puede realizar ese cambio sin ningún problema. Inclusive tenemos ahí una muestra en el stand donde pueden pasar a verla, y es muy similar. O sea que los diseñadores deben de mantener sus distancias como si fuera aceite mineral. Como si fuera aceite mineral, es correcto. ¿Sí? ¿El precio comparado con el aceite mineral? Ok. Me preguntan en precio comparado contra el aceite mineral. Antes que eso yo te diría, tenemos que tener considerados de que el aceite mineral no es un aceite de alto punto de ignición. Si me comparas con los aceites de alto punto de ignición, la silicona está casi al doble de precio o mucho más cara que el aceite vegetal. Pero si me comparas con el aceite mineral, yo te diría que sí está en un transformador nuevo. Si tú me pides un transformador de las mismas características con aceite mineral o con aceite vegetal, va a incrementar de un 12 a un 25%, dependiendo de la capacidad en kVA. No es mucho. Donde a lo mejor se ve un poquito más la diferencia es con los rellenados. Cuando comparas litro por litro del aceite mineral al aceite vegetal, sí está normalmente 3 a 1. Es 3 veces más caro el aceite vegetal que el aceite mineral. Porque obviamente estamos hablando de dos, no son peras con peras, ¿no? Si ya me comparas contra otra alternativa de aceite de alto punto de ignición, de arriba de 300 grados centígrados, entonces normalmente el FR3 es más barato que la silicona y es casi de los de menor precio, ¿sí? Comparado contra, por ejemplo, el costo de un seco o el costo de la silicona, el FR3 definitivamente está por debajo de esos precios, ¿no? La rigidez dieléctrica con respecto al aceite mineral. Así es, prácticamente es siempre arriba de 40 kV, es lo que se sugiere. La diferencia del dieléctrico, me preguntaban, sí es muy parecida al aceite mineral, con la ventaja de que con la humedad no se va a bajar la rigidez dieléctrica. Ya lo que vimos, ¿no? Por la tolerancia del agua, el aceite mineral sí le afecta mucho tener poca humedad, donde ya a 30-40 partes por millón ya estás abajo de 30 kV y puede haber ruptura dieléctrica. Con el aceite mineral necesitas como 550 partes por millón para estar abajo de los 30 kV. Entonces, esa es la diferencia. Ahorita me reporto. ¿Sí? La fabricación de ¿cuántos cabe? ¿Hasta cuántos cabe? Ahora sí que no tengo limitante. Tengo nada más una sola limitante, es decir, se puede utilizar en cualquier tipo de kVA, lo hemos llegado a utilizar en transformadores de 245 kV en reactores en Brasil, o de potencia, ¿no? De 300 MVA, en fin, no tengo una limitante. Tengo una limitante en el sentido de qué tipo de transformador es, y es que acuérdense, ¿cuál era una de las características primordiales de este aceite en cuanto a lo ecológico? La biodegradación. Se biodegrada muy rápido. Entonces, en presencia con el oxígeno, es el primero que lo empieza a biodegradar. Hay algunos transformadores de potencia viejos que tenían una válvula donde tenían gel sílica para intercambio en el tanque de expansión, para intercambio con el medio ambiente, y dejaba pasar el oxígeno. Dejaba salir el aire y por lo tanto pasaba el oxígeno. Si es un transformador de ese tipo, no se recomienda el aceite vegetal porque se va a estar biodegradando internamente. Y si se biodegrada, pues pierde sus características, ¿no? Entonces, mientras el equipo que vayas a proteger dieléctricamente y de refrigerante sea hermético, donde no le tenga intercambio de oxígeno,
se puede utilizar, independientemente de los KVAs o de los KVs del transformador. Que los cabe con respecto al mineral. ¿De los qué, perdón? El voltaje. ¿Hasta qué voltaje? Ah, te digo, no tiene límite. Puedes usarlo en cualquier tipo de voltaje, siempre y cuando sea un sello hermético en donde no le dé el oxígeno. ¿Sí? ¿Puedo usar cualquier proporción del aceite mineral y el vegetal en un transformador? ¿En qué sentido? ¿De la mezcla? Sí, 50 y 50. En realidad sí puedes usar 50 y 50. El problema es, yo te diría, ¿vale la pena la inversión? Imagínate, si tú le vas a dar 50-50, tú vas a ganar como 170, 190 grados centígrados del punto de inflamación. No, yo te diría, pues sí lo puedes hacer y no vas a tener ningún problema, pero ¿para qué invertirle algo cuando nada más vas a ganar de 160, 20 grados centígrados de seguridad? Nada. Yo te diría, no, la intención de esto es precisamente que cuando le retires todo, se te quede nada más el 5 o el 6 para que cambies por completo el aceite de vegetal. Y ya lo que le queda en el papel embebido sea nada más ese 5 o 6 y sí te vayas hasta 360 grados centígrados. En cuestiones de seguridad no afecta. No, no afecta en nada, puedes hacer esa mezcla. Siempre y cuando sea aceite mineral, ¿eh? No se puede mezclar con algún otro dieléctrico más que con aceite mineral. Nada, menos con la silicona, es con el que menos es compatible. ¿Sí? Y en ese sentido, si ya teníamos un transformador con silicona, ¿habría ventaja o de plano? No, desafortunadamente la silicona es muy difícil de quitar del transformador. De hecho, pues así como el mineral de un transformador normal es complicado, el gel de silicona es más complicado porque se hace a temperaturas bajitas, se hace una pasta y ya es imposible de quitar, y el silicón reacciona con el aceite mineral generando un tipo de escamas que ya impide precisamente el flujo correcto del dieléctrico. Entonces no se recomienda para nada de mezcla. Si ya tuvo uno previamente silicona, ya no es opción el FR3, el aceite vegetal. Uno nuevo, así es. Y con la desventaja, tengan mucho cuidado con la silicona, porque obviamente a temperaturas arriba de 150 grados centígrados genera un químico que es altamente tóxico. ¿Y ascarel? No, es diferente. Eso es otro químico que genera propiamente el silicón. No es el ascarel. Altas temperaturas. No, pero el señor preguntaba que si podríamos sustituir el ascarel con el... Sí, pero lo vas a contaminar. O sea, el FR3 no elimina los ascareles, ¿eh? De hecho, como normalmente el FR3 en su naturaleza no tiene ascareles ni PCBs, si por algo detectan un transformador con aceite vegetal FR3 con ascareles, es porque o estaba contaminado el aceite mineral del que cambiaron o el equipo con el que lo cambiaron. Por eso tengan en cuenta algo: antes de que vayan a hacer algún movimiento de un fluido de un transformador, lo primero que deben de hacer es la prueba de BPCs. Porque si les cae Semarnat y les dice, a ver, enséñame tus pruebas de que no tenía BPCs. No, mira, ahí dice en la plaquita que no tiene. No, pero yo necesito una prueba actual de un laboratorio certificado ante la EMA que no tiene BPCs para que tú pudieras manipular tu transformador. Asegúrense de tener eso. Y obviamente la empresa que les haga el rellenado, la bombita esa que por ahí vimos, debe de tener un certificado que está libre de BPCs también, porque si no te va a contaminar tu aceite, ¿no? Entonces, antes de hacerle el cambio, la de BPCs, y obviamente que la empresa que te va a hacer el rellenado que te enseñe que su equipo está libre de BPCs certificado, y ahora sí, ya para evitarte que te vaya a contaminar tu transformador con aceite vegetal, con los ascareles. Porque algo contaminado con ascareles, ya difícil te lo quitas, ¿eh? Se dice que una concentración por debajo de las 50 partes por millón de ascareles, eres acreedor a una multa, pero todavía te permite, en cierto sentido, manipularlo y manejarlo como un residuo tóxico, y viene toda una serie de multas y de procesos para tratar ese aceite. Pero Semarnat está en la conciencia de que ya nadie tiene más de 50 partes por millón, porque dio un permiso hasta, si mal no recuerdo, fue en el 98, en donde si tenías algo así lo tenías que declarar para que se hiciera todo el movimiento de forma legal. Entonces sí es una cuestión bastante crítica, ¿no? ¿Sí? En cuestión de mantenimiento, ¿se tiene una recomendación para hacer el cambio a un determinado tipo de aceite vegetal? Sí y no. Por ejemplo, yo te diría, es una muy buena pregunta, porque en realidad el aceite vegetal en condiciones normales ya jamás requiere un cambio. Eso es una de las grandes ventajas que también tiene. En el aceite mineral, acuérdense que lo que les comenté, el aceite mineral deja el agua libre
y no protege el papel de los cambios térmicos del transformador, entonces el papel se va deshaciendo y por eso luego lo tienes que filtrar, porque si no luego viene la falla. El aceite vegetal que les comenté que le hacía al papel, lo protege, entonces ya no hay ruptura térmica del papel, ya no hay lodos, entonces por lo tanto ya no necesitas filtrarlo. Entonces lo recomendable en un aceite vegetal de nuevo es cada 2 años, hazle un mantenimiento preventivo, que significa sacarle un poco de aceite y que le hagan el chequeo normal, como a nosotros el chequeo general de doctor, ¿no? A ver qué tiene, a ver cuánto contenido de furanos, de papel, de BPCs, etcétera, el normal. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Si no pasa ninguna eventualidad como un corto externo, un corto interno y el transformador sigue funcionando correctamente, en su vida útil nunca le vas a tener que hacer un mantenimiento correctivo, ¿sí? Si pasa una eventualidad como un corto o algo que se le salta al transformador o un arco interno o una porosidad en el tanque o lo que sea, entonces sí se puede filtrar con las mismas máquinas que comentábamos del aceite mineral y retirarle el agua, retirarle los gases que se generan pues por un arco eléctrico, etcétera, ¿no? Pero dentro de su uso normal se le hacen los preventivos cada 2 años durante toda su vida útil, porque son los preventivos. Pero sin pasar ninguna eventualidad, nunca le cambies un aceite a un transformador vegetal, de nuevo. Si es un mineral, sí, por todo lo que ya se desgastó el papel, y eso te lo van a decir los mantenimientos predictivos, ¿no? O preventivos. ¿Una otra pregunta? Bueno, por ejemplo, ahí mencionas que está ya aprobado por varias instituciones. Sí. Pero en el caso de CFE, que ya está, no sé, en toda la República, sí. ¿Qué puede decir EMSA cuando un usuario le solicita normatividad CAR o Sí. PR3? De hecho, nos ha pasado, si te fijas por aquí en una de mis presentaciones, comento que CFE ya es mi cliente, que de hecho lo es, inclusive él saca licitaciones con el aceite vegetal, pero aquí estamos en el proceso de que la tecnología le ganó la normatividad. La PEM ya me autorizó el FR3 cuando era luz y fuerza, ¿sí? Pero como CFE todavía no tenía una norma de especificación para el aceite vegetal, y ya ves que este tipo de normas se tardan un ratito, para que ellos pudieran hacer su norma de CFE tenían que esperarse a que la ANSE sacara la suya. Y la ANSE también se tardó en sacar la suya. Si se fijan, ¿cuándo la sacó el ANSE? En el 2010, en julio del 2010. Entonces, desde entonces CFE está preparando precisamente la norma, están en el proceso, entonces ahorita me lo acepta porque ellos me lo piden. No sé si sepan pues, que normalmente cuando CFE necesita un equipo y ve que no hay una especificación o normatividad para el equipo, ellos te dicen, yo te lo pedí, yo voy y te doy el aviso de prueba, porque como yo te lo pedí, yo sé lo que tiene que tener, entonces él va y él lo comprueba y dice, pasa, y te da un aviso de prueba a pesar de que no exista una norma de referencia viable, ¿no? Entonces, lo pueden aceptar. Yo te diría que la persona de CFE nos pide el aceite y obviamente él mismo te dé la autorización para aceptártelo en la obra. Yo creo que la normativa de CFE pues está en cuestión de meses. Para que se apruebe, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Tenemos algunas preguntas de Acapulco. Bien. Bueno, mientras esto, hay otros fluidos como la TEN, como el betafluid, y algunos otros que no conozcan. Sí. ¿Hay compatibilidad para el cambio del aceite ya no con aceite mineral normal, sí, sino también con líquidos? Mira, si es el Biotem del ABB, sí, porque es el mismo que el nuestro, ¿no? Bueno, similar, porque te digo que inclusive nos pagan regalías por eso. No los he visto físicamente como para comparar sus dos fichas técnicas, pero lógicamente no me descuraría el por qué no. O sea, yo te diría que sí. Más, déjame verificar de todos modos todavía en sus fichas técnicas, no debe de haber ninguna incompatibilidad. A lo mejor uno es de soya y el otro es de algas marinas o de alguna otra de frijol, pero al ser aceite vegetal no debería de tener ninguna incompatibilidad. Porque años con años, pues nace uno y se muere, ¿no? Así es. Nace uno y se muere. Así es. Hay veces que nomás le cambian el nombre y es el mismo, según dicen. Ajá. Entonces, para tener la seguridad de recomendarle a los clientes
el cambio de líquido en enfriamiento. Así es. Sí, te digo, será cuestión de revisarlo. No me suena el por qué no. Como por ejemplo una silicona o el RTEM, por ejemplo, no sé, sí se puede mezclar con el FR3, se pueden hacer rellenados del RTEM, quitar el RTEM para el FR3, porque sigue siendo de hidrocarburos como el aceite mineral, que es a base de petróleo, entonces no tiene ningún problema el RTEM tampoco. Pero también tiene 300 grados. También tiene 300 grados, así es, así es. El RTEM de hecho fue de Cooper, es de Cooper, nada más que Cooper ya lo descontinuó por el paso del aceite vegetal. Entonces, es donde se dice que nomás le quitó el nombre por cuestiones X. Pero ahí sí hubo cambio, porque el aceite RTEM, si te fijas, esa base de hidrocarburos, esa base de petróleo también. Sí, claro. ¿Sí? Y obviamente su característica sí era un líquido de alto punto de inflamación o de combustión, porque estaba a 312, pero obviamente el FR3 pues ya llegó a ser hasta 360, ¿no? Y ya es vegetal. O sea, ya no tiene ningún rastro de hidrocarburo, y eso en las pruebas físico-químicas se puede comprobar y determinar. La silicona, aunque no, si no lo llevas a temperaturas tan altas, sigue siendo líquida. A temperaturas altas... Sí, es líquida. Ya se hace piedra, se empieza a hacer, y ahí ya no hay regreso. Sí. Obviamente ya cuando pasó a esas temperaturas ya no es reutilizable. Sí, es correcto. Entonces, pero mientras sea líquido, que no haya sobrepasado sus grados. Esa es una de las problemáticas que tiene. La otra es que genera el famoso formaldehído, no sé si lo han oído mencionar. Y obviamente ese formaldehído es también altamente tóxico, y ese se puede empezar a generar a partir desde los 150 grados centígrados. Entonces, a pesar de que es muy bueno, de que no se va a incendiar, de todos modos, en ese lapso de los 150 a los 300 o 343 que genera esos humos, que por ahí vimos del FR3, del aceite mineral, que genera esos humos. En el caso del aceite mineral, pues genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, cualquier combustión que sea con flama generan esos gases que también se pueden considerar tóxicos, ¿no? El dióxido de carbono es tóxico, o el monóxido de carbono. Pero aparte de eso, la silicona te genera el formaldehído, que sí es también, pues puede llegar a ser bastante dañino. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable, muy buena plática, buena audiencia en términos generales y todas las gracias. Vamos a estar aquí en el stand o allá los compañeros que se encuentran en el otro lado si tienen más preguntas, ¿eh?